Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Dios los bendiga muchísimo. Pueden tomar asiento. Pónganse cómodos. Que la paz de Dios ilumine sus vidas en este día. Gracias a la alabanza, a la adoración. Gracias por la administración. Bueno, Dios los bendiga mucho en este día. Hoy no hace tanto frío. Y algunos se quedaron en el camino, deben estar conectados, los saludamos. Hay algunos que me avisaron que están recibiendo la repercusión del frío del domingo pasado, ¿no? Pero el fuego del Espíritu Santo estaba acá. El Señor Jesús estaba orando en nuestras vidas, amén. Hoy quiero compartir un mensaje, que el título de la palabra es el verdadero poder de la palabra. Durante mucho tiempo hemos escuchado esta palabra, del verdadero poder de la palabra. Y han habido diferentes tipos de personas aplicando este mensaje de diferentes ángulos. Y hoy quiero ir a la fuente, porque cuando realmente nosotros entendemos cuál es la fuente de donde surge el verdadero poder de la palabra, nosotros podemos entender qué es lo que Dios verdaderamente quiere decir a través de su Hijo amado para nuestras vidas. Por eso, el título del mensaje es el verdadero poder de la palabra. Esta es descubrir la fuente de autoridad. Y no es mi declaración. No se trata de lo que yo declaré. El verdadero poder de la palabra radica en la fuente de su autoridad. Es la fuente. ¿Cuál es la fuente de la autoridad de esa palabra? ¿Quién es la fuente de autoridad de esa palabra? Es el Supremo Dios. Es Jesús el mediador. Es el Espíritu Santo el poder. Porque la palabra de Dios dice que recibiréis poder, dijo Jesús, cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y hasta lo último de la tierra. Por eso hoy quiero demostrarles a través de las Escrituras la respuesta de Jesús. ¿Ante qué? Ante Satanás en el desierto. Esa autoridad de la palabra. Para profundizar, porque cuando nosotros entendemos, porque no solamente debemos leer la Escritura y dar una interpretación personal, sino que hay que conocer qué es lo que quiere decir. Por eso vamos a la fuente, vamos a ir a Mateo 4 del 2 al 4. Mateo 4 del 2 al 4, el que tiene Biblia, se lo Biblia. El que no trajo ninguna de los dos, traiga una lapicera para anotar. Y si no, tenemos proyectada el texto. Dice así: después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Tuvo hambre. El tentador se acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Ordena que estas piedras se conviertan en pan. Miren algo muy particular en esto, ¿no? Ordenar. ¿Saben qué significa la palabra ordenar? Es decretar. Fíjense en lo que le dijo el diablo a Jesús ante una necesidad del mundo temporal. Tenía hambre. Había una necesidad del mundo temporal. Entonces Satanás se le presenta y le dice: si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Declara que estas piedras se conviertan en pan. No solo cuestiona su identidad, Satanás. No está solamente cuestionando su identidad. El enemigo sabía que Jesús no dudaba de su identidad. Lo que quería hacer el diablo en esta tentación, él quería confundir a Jesús haciendo que él hiciese mal uso de su poder como Hijo de Dios. Él quería que usase el poder que Dios le había otorgado en este mundo temporal para que él declarara
o decretara algo. Pero sin embargo Jesús respondió, continuando el texto. Pero ¿saben qué es lo que cita? Lo vamos a ir viendo después, pero quédense ahí, porque vamos a ir viendo qué es lo que cita. Cita la palabra, cita algo que dice Deuteronomios 8:3, pero antes de ir ahí, continuemos con lo que dice Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de las cosas temporales, en este caso era el pan, pero tenía un simbolismo espiritual lo que Jesús estaba haciendo, porque él dice, escrito está. Habla de la palabra. ¿Y dónde está escrito lo que Jesús dijo? ¿Dónde está escrito? En Deuteronomios 8:3. Deuteronomios 8:3, ¿saben lo que pasaba? Es un fragmento, les voy a leer, del discurso de la despedida de Moisés, porque después de haber vagado 40 años en el desierto, Moisés hace un discurso al pueblo de Israel y le dice estas palabras. Miren lo que dice. Y te afligió y te hizo tener hambre, te sustentó con maná, comida que no conocías. Te sustentó con maná, comida que no conocías. Tú y tus padres habían conocido. Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¡Wow! ¿Qué fue lo que hizo Jesús en medio de la tentación? Citó las Escrituras, la fuente de toda autoridad. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Puso en cuestionamiento su identidad y dijo, sí, yo soy hijo de Dios, por tanto, declaro que estas piedras se conviertan en pan. No, porque él estaba haciendo buen uso del poder que él tenía. Por eso cuando se encuentra con esa tentación, él responde con la palabra. Él responde con las Escrituras, con un fragmento del discurso de Moisés cuando se estaba despidiendo del pueblo. Esto simboliza en este tiempo también esta palabra, porque lo que estaba aconteciéndole a Jesús, nosotros a ser hijos, al pertenecer a Él, repercute en nuestra vida espiritual, porque ya no vivís vos, sino vive Cristo en tu vida. Y cuando Cristo vive en tu vida, comenzás a vivir todas las experiencias de las vidas de las tentaciones de este mundo. Y nosotros debemos saber responder de la misma manera que Jesús respondió. Porque el diablo no estaba poniendo en duda su identidad. Sabía que Jesús tenía muy claro quién era Él. Porque he escuchado muchas veces esta prédica y siempre van hacia la identidad. Pero el problema no era la identidad de Jesús. Jesús sabía quién era Él. El tema que usara ese poder que le había sido delegado de manera inapropiada. Estos pasajes, ¿saben qué destacan? La importancia de la palabra de Dios y su voluntad, no nuestra voluntad. Jesús enfatiza que la estabilidad y el bienestar del hombre no dependen de suplir sus necesidades temporales. Está llevando el conocimiento hacia algo mucho más profundo, mucho más espiritual. ¿Saben? Hay que rendirnos al soberano. Hoy cantábamos esta canción al final. Muchas veces nos cuesta rendirnos al soberano, porque tenemos nuestras propias ideas y a veces construimos nuestra propia imagen de un Dios que no es Él. Y entonces acomodamos todas las piezas en un rompecabezas que no funciona, porque no estamos sometiéndonos a su voluntad. Y queremos ayudarlo, como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía un lugar prometido donde tenía que habitar, pero por su testarudez vagó 40 años en un desierto, cuando Dios tenía ya un plan preestablecido para él.
manera repercute en este tiempo en nuestras vidas, que muchas veces vagamos por el desierto, porque creemos que cuando hacemos las cosas a nuestra manera, el poder está en lo que yo declaro, lo que yo digo, lo que yo creo. Cuando la palabra dice claramente que Jesús ante esa tentación respondió con la Escritura: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a profundizar ahora en la esencia misma del poder de la palabra de Dios. Es un poder que trasciende la comprensión humana, en realidad, y se manifiesta desde el principio de los tiempos, cuando en Génesis 1:3 dijo: Dios, sea la luz, y fue la luz. Desde el Antiguo Testamento la palabra de Dios es la fuente inalterable de toda autoridad. Él es la fuente, porque dijo: Dios, sea la luz. Vemos la palabra divina no solo como un sonido, no es solo un sonido, es más que una fuerza creadora que da existencia a lo que no existía. No, es la esencia, es el sustento, es lo que lo sostiene todo. Esta misma palabra, sustento, Él sustentó a Israel en el desierto y se manifestó a través de los profetas con una autoridad intangible, inimaginable. Esta autoridad se encarna en la persona de Jesús. Esa autoridad se encarna en la persona de Jesús. Fíjense en Juan 1:3, un texto muy conocido. Juan comienza con una revelación asombrosa que durante mucho tiempo había estado escondido para la humanidad. Y Juan revela esto, dice: en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Dice: este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Por qué? Porque en Él estaba la vida. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando Cristo habita en nuestras vidas, no hay ninguna fuente de oscuridad que se pueda oponer a la luz de Cristo, porque brillamos. Brillamos no porque seamos merecederos de estar en Él, sino que por la gracia, por la misericordia, nos sumergimos en esta preciosa verdad que nos revela que el vivir es Cristo y que el morir, como decía Pablo, es ganancia. El Verbo es Jesús. Él no solo habla de la palabra de Dios, Él es la palabra, Él es la acción. No es solamente la palabra, donde todo se sustenta. Es la acción divina. A través de Él fueron creadas todas las cosas. ¿Saben que Jesús mismo, al ser la palabra, esa autoridad para sanar, tiene la autoridad para sanar, tiene la autoridad para perdonar pecados, calmar tormentas, resucitar muertos, darte propósito? ¿Saben que el propósito proviene de Él? Siendo Él la palabra encarnada. Porque a veces nosotros buscamos nuestros propios propósitos. A veces creemos que estamos en el propósito, como el pueblo de Israel creía estar en el propósito, divagó 40 años. No estaban en el propósito. Dios estaba acompañándolos porque la gracia de Dios es inmensa, pero no estaban en el propósito. Dios les proveía sustento, abrigo. Estaba con Él porque la palabra estaba ahí, pero no estaban en el propósito. Mateo 7:24 dice:
Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Es fundamental entender esto, porque hay una diferencia fundamental entre la palabra humana versus la palabra de Dios. Porque muchas veces nosotros creemos tener poder en la palabra, y muchas veces muy mal interpretado. A veces causa efecto lo que decimos. Es cierto que hay situaciones cuando, como seres humanos, nos desbocamos y decimos cosas inapropiadas, sí tienen un efecto en el mundo natural. Pero es crucial entender el abismo y la diferencia entre la palabra humana y la palabra de Dios. Es importante entender este principio. Nuestras palabras como seres humanos tienen un peso, sí. Pueden generar efectos en el mundo natural, sí. Pero ¿saben qué? La palabra de Dios es otra cosa. Pensemos por un momento, traje un gráfico. Vieron, hay dos pintores reconocidos en el mundo, Picasso y Van Gogh. Son dos pintores muy importantes de eras pasadas. Imaginemos por un momento ahí esas pinturas. La pintura real. Miren, esa es la pintura real. ¿Saben? Esa pintura no tiene valor calculable porque nunca se vendió. Se supone que si se tuviese que vender ahora vale $200 millones si se vendiera hoy. Tremendo. Pero ¿saben qué? Hay copias. Miren cuánto valen las copias. 12.000 pesos. Y si la escaneas en el Google, haces una fotocopia a color, te saca más barata todavía. Y le haces un cuadrito y la pones en tu casa. Y tenés una copia barata de Van Gogh. Pero no es la pintura real. Muchas veces hacemos de la misma manera. Miren, hay otro, Picasso. Encima las pinturas feas. Yo no pongo ese cuadro, pero ¿saben? Miren cuánto vale. ¿En cuánto se vendió? $155 millones. Pero podés comprar otra más barata. Miren, 69.000 pesos. ¿En dónde? Acá, miren. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces nosotros creemos estar en la palabra de Dios, pero estamos en una copia barata, que no es la fuente de autoridad divina. Y nos desgastamos haciendo esas copias baratas, y sí, son iguales. Sí. Hasta enmarcadas no notarías la diferencia, porque son copias escaneadas perfectamente. Pero no es la original. ¿Saben que el profeta Elías, hablando de esta palabra, el profeta Elías dijo en Primera de Reyes 17:1, dice así: vive el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra. Esta palabra a veces está mal usada, pero tan poderosa, porque después vamos a evaluarlo en el Nuevo Testamento. Y es importante entender este principio, porque cuando nosotros vamos a la oración, a hablar con el Padre, hablamos con nuestra boca, con nuestras palabras. Y cuando oramos, pedimos cosas, decimos cosas. Pero miren lo que pasó con el profeta. Era la palabra de Elías un hombre como nosotros, igual a nosotros, pero el profeta Elías no estaba actuando por sí mismo, no estaba actuando por sí mismo. Cuando Elías dice en cuya presencia estoy, cuando él dice que él está en su presencia y después suelta la palabra, muchas veces emana la declaración de la palabra, pero dice anteriormente en cuya presencia estoy. Está enfatizando que habla con la autoridad de Dios,
no con su propia autoridad. La frase que le sigue, no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. No significa que sea su propia palabra la que detendrá la lluvia, sino que la palabra que él pronuncia viene directamente de Dios. Porque recuerden que los profetas en la antigüedad eran los mensajeros directos de lo que Dios quería hacer o decir. Si hoy nos pasáramos a este tiempo, tu vida está llena del Espíritu Santo. Y sos un portavoz, mensajero de lo divino, pero no de lo que vos sentís o deseás o querés que suceda. No funciona así. Es por eso que hay muchos que han fracasado y han caído en pozos diciendo, pero yo declaré la palabra y no pasó. Yo confesé la palabra y no sucedió. Porque estás en el desierto, como el pueblo, confundiendo por una copia barata de lo que Dios realmente quiere hacer en tu vida. Esta era una declaración de que Dios se lo había revelado. Y está autorizado a anunciar esa sequía, porque Dios se lo había dicho al profeta. Elías es el portavoz de Dios, no la fuente de autoridad. La fuente de autoridad era el soberano, era el supremo, era Dios mismo. Por eso Santiago 5, del 17 al 18, que Santiago menciona al profeta, dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y rogó fervientemente que no lloviese, y no llovió. Y sobre la tierra, durante 3 años y 6 meses. ¡Wow! Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. Dice que a pesar de ser un hombre con debilidades y limitaciones iguales a las nuestras, Elías estaba en la perfecta voluntad de Dios, porque él estaba en su presencia. Entonces la pregunta para nosotros hoy, trayéndolo a este tiempo, a este principio, para reflexionar, ¿en qué presencia estoy yo? ¿En una copia barata o estoy en el Dios verdadero? Porque cuando realmente habito en su presencia, cuando estoy en Él, las cosas son claras. La verdad de Dios es revelada en profundidad y de verdad. Por eso Elías oró, porque estaba en la voluntad de Dios y sus oraciones estaban alineadas ¿con qué? Con el propósito divino. Cuando Él está alineado al propósito divino, había un resultado. ¿Saben que la eficacia de nuestras oraciones depende pura y exclusivamente de estar en la voluntad de Dios? Depende pura y exclusivamente de reconocerlo a Él como el soberano. Por eso debemos buscar la voluntad de Dios y orar con motivos puros, como Elías, para que nuestras oraciones sean eficaces. Saben que la lluvia se detuvo y luego volvió, no porque Elías tuviese un poder en su palabra, no había poder en su palabra. No había ahí el poder, porque él estaba en la presencia de Dios, en cuya presencia estoy. Él lo que hizo fue alinearse al propósito e hizo lo que Dios le dijo que hiciese. Por eso a veces no resultan las cosas. Este es un tiempo donde la palabra de Dios nos dice que herejías destructoras se introducirán encubiertamente para engañarnos. No te dejes engañar. Este mensaje tal vez no sea muy popular, porque al contrario, todos esperan que alguien les diga, declará la palabra, pedirle a Dios todo lo que vos quieras y Él te lo concederá como un gran genio. No funciona así. Dios en su inmensa misericordia nos mantiene con vida cada día y yo me pregunto ¿por qué? Porque no soy merecedor de nada.
Cada día que vivo, hoy que me es revelada y si mis ojos son abiertos, es para darle gloria y honra a Dios. Por eso Pablo decía, si vivo, para Dios vivo, y si muero, para Él muero. Cuando estamos en su voluntad y obedecemos su dirección, pero vieron, como les expliqué el otro día, cuando uno habla de obediencia, normalmente está como que uno es legalista. No. Es como el ejemplo que habitualmente les compartí la vez pasada. Cuando vos llegás a un semáforo en rojo, te detenés porque la ley dice que si lo cruzás hay una infracción. Vos no vas a esa velocidad porque te van a sacar una fotomulta. Entonces, por miedo a la ley te detenés. Pero cuando vos aplicás inclusive la palabra amarás a tu prójimo como a ti mismo, vos te detenés en el semáforo no porque la ley lo diga, sino porque es una manera de organizar algo y de ordenar algo. Entonces lo haces por amor, porque si cruzás el semáforo en rojo, puede venir un auto que cruza bien, te choca y pierdes la vida. Entonces vos lo haces por amor al prójimo, no lo haces porque la ley te condene. Así sucede la obediencia a Dios, lo hacemos por amor. No porque la ley esté ahí y me castigue. No, lo hago porque amo a Dios, porque entendí esa revelación, esa gracia que Él me dio, y ahí me sostengo. Saben que la fe y la obediencia de Elías fueron el canal, pero la fuente del poder fue siempre y será el soberano Dios. Saben que en un ámbito mucho más personal nuestras palabras tienen el poder de construir o destruir. Ahí está la confusión. Podemos alentar a muchas personas, podemos consolar a muchos, podemos educar a otros, pero también podemos ofender, lastimar, herir, molestar, irritar. Pero este es el poder de la palabra en la esfera natural. No tiene nada que ver con lo espiritual. La Biblia lo afirma claramente, Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. ¿Nota? Este mensaje tan mal usado. ¿Qué es lo que dice Proverbio? La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. ¿Esto qué subraya? La seriedad con la que debemos considerar cada palabra que pronunciamos con nuestra boca. El peligro de forzar nuestra voluntad sobre la de Dios. Y muchos te dirán, no, pero yo no la fuerzo. Yo durante toda una vida forcé. Y creía estar en su voluntad. Y caprichosamente tomaba decisiones de acuerdo a mis estados emocionales. Y no los tomaba de manera correcta, lo tomaba de manera equivocada. Me resistía. Es difícil cuando le atribuimos un poder absoluto sobre nuestras palabras. Corremos el riesgo de ir más allá del plan y el propósito. Intentamos a veces forzar y torcer caprichosamente la voluntad de Dios, buscando imponer nuestra propia voluntad. Y es por eso que ocurre cuando no estamos dispuestos a ceder. Sufrimos las consecuencias. ¿Saben que no? El otro día hablaba con los chicos y traje un fragmento de esto porque tiene mucho que ver. Cuando no estamos dispuestos a pasar por el proceso o por nuestra meseta, ¿no? Cuando no estamos dispuestos a pasar por nuestra meseta, la espera en ese momento de aprendizaje nos cuesta detenernos ahí. Queremos seguir haciendo cosas. Queremos resultados inmediatos, según nuestros propios términos, sin confiar en el tiempo y en el propósito de Él. Olvidamos que Él tiene un plan perfecto para nosotros. E incluso si ese plan implica un camino que no comprendamos del todo, aunque parezca difícil, es su voluntad. ¿Qué hubiese dicho Pedro?
estaba siendo prisionero en un barco, no tenía tiempo. Pablo, perdona, esa arma que yo. Pablo estaba prisionero en un barco. ¿Qué hubiese dicho? Pero tanto, yo tengo proyectado, ¿por qué tengo que ir? No olvidemos que Él tiene un plan. ¿Saben que la fe verdadera se manifiesta en la confianza de que su voluntad es siempre lo mejor? Su voluntad siempre es lo mejor. Recordemos las palabras de Jesús en Mateo 6:10. Miren lo que dice en Mateo 6:10. ¿Qué dice en el Padre Nuestro? Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino, hágase tu voluntad, tanto en el cielo como en la tierra. Esta oración es un modelo de humildad. Y lo que nos falta a nosotros, tomando el principio de su humildad, porque nos cargamos de orgullo y queremos hacerlo a nuestra manera. Por eso la sumisión, reconociendo que la voluntad de Dios es suprema y debe ser el todo de nuestra vida. Por eso cuando tratamos de manipular las circunstancias con nuestras palabras para satisfacer nuestros propios deseos, sin considerar la dirección divina, no solo nos alejamos de la obediencia, sino que también podemos acarrear consecuencias. Esas consecuencias que no deseamos. Saben que nuestras palabras son un reflejo de un corazón que busca agradar a Dios. Debe ser eso, un corazón que busque agradar a Dios. Y que está dispuesto a esperar en su tiempo. Este es un tiempo especial, tenemos que esperar en su tiempo. Si usamos nuestra lengua para edificar y para alinearnos con su propósito, ¿saben qué vamos a ver? Cómo Él nos guía. ¿Cómo Él te guía? ¿A través de qué? A través de tu meseta. A través de ese momento que estás estancado. Miren, hay una imagen. A veces está el aficionado. Ese aficionado, ¿no?, que arranca todo emocionado con algo. Así arranca, con toda la emoción. Y sube rápidamente. Asciende. Espiritualmente, ministerialmente, laboralmente, asciende. Pero después tiene una pequeña recaída. Y entra en una meseta. Y dice, pero esto será para mí, no será para mí. ¿Será que Dios quiere que me involucre en esto? ¿Quiere que siga ahí? Y nos empezamos a preguntar. Ese es el aficionado. ¿Por qué? Porque arranca emocionado. Pero en donde se encuentra, si ustedes miran la línea, está por encima por donde empezó. Pero después cae en picada. Y lo deja todo. Después está el obsesivo. Miren. El obsesivo, cuando llega a la etapa de la meseta, no quiere detenerse, no quiere pasar por la meseta y tuerce, fuerza una situación, queriendo seguir haciéndolo igual, y más, y más, y más, y más, y se esfuerza, y empieza con pico, sube, baja, y se agota físicamente, se agota emocionalmente, no descansa en Dios. Está obsesionado con hacer algo. Tiene que hacer algo. Él fue llamado a hacer algo. Yo tengo propósito, no me puedo quedar estancado. Pero no ve cuándo comenzó. Que está mucho más arriba de cómo comenzó. Él necesita pasar por esa meseta. Después está el hacker. Ese es en la zona de confort. Llega a la meseta y puede estar toda una vida ahí. Apoya los pies y dice más así. Yo me quedo tranquilo acá. Yo estoy bien. Es aquel que tiene un trabajo y de repente arrancó con toda la fuerza y después de un tiempo entró en una meseta. Dice, che, ¿por qué no me ascenderán? ¿Por qué no me aumentarán el sueldo a mí? No hace nada. Y así espiritualmente sucede lo mismo.
Ahí miren las 4 láminas, miren. El aficionado, el obsesivo, ven los picos, y el hacker, se puede quedar toda una vida. Los 3 son malos. Es lo que no debemos hacer. ¿Saben qué dice Jeremías 6:16? Para saber que esta meseta es bíblica, porque nos pasa a todos los cristianos. Dice así: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Y hallaréis, ¿qué cosa? Descanso. ¿Para qué doble? Para vuestras almas. Mas si dijeron, no andaremos, ahí estamos en problema. Párate, estás en una meseta, detenete, porque es Dios que te está deteniendo, para que te plantees qué es lo que estoy haciendo. Por eso el poder de la palabra es fundamental. Introducir este mensaje: paraos en los caminos, parate en el camino. ¿Qué te parece si profundizamos cómo podemos cultivar en nuestras vidas la palabra de Dios, que nos edifique y nos fortalezca mucho más? ¿Saben que mientras no entendamos este efecto en el mundo natural, a veces genera confusión, porque la gente no tiene a Dios? Y nosotros que tenemos a Dios en estas mesetas, tenemos la palabra. A veces somos como el que quiere seguir haciendo, y Dios te dice: tranquilo, detenete, mirá por dónde estás yendo. Romanos 10:17 dice así: que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Se les leo el texto, se los leo. Hebreos 4:12: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si no provoca eso la palabra en tu vida, estás en una meseta y necesitas detenerte, mirar. No sigas avanzando, porque no es la voluntad de Dios. Dios puso pausa, te pasó antes de su venida 400 años de silencio. No te van a pasar 400 años de silencio en tu vida, pero sí tienes que tomarte un tiempo para detenerte, porque Dios te está deteniendo. Mirá por el camino por donde vas. Hebreos 4:12: porque la palabra de Dios, ¿qué es? Viva, es eficaz y más cortante que espada de 2 filos. Tiene que partir el alma cuando lees la palabra. ¿Pero qué palabra? La de Dios, las Escrituras. Santiago 1:21 dice: por lo cual, desechando ¿qué? Toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar, ¿qué cosa? Vuestras almas. No cargues más con ese peso. Él quiere darte descanso. Tranquilo, descanso. Saben que muchas veces nosotros nos consideramos irreemplazables. Si yo como pastor no estoy acá, esta iglesia no funciona. Mentira. Porque soy un instrumento en sus manos para hacer su voluntad. Santiago dice claramente que la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, ¿la de qué? ¿Qué ley? La de la libertad. Pero no teniendo, decía Pablo, como pretexto esa libertad para el pecado. No, en la ley de la libertad, porque somos libres. Dice: y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¡Wow! La idea de que el poder reside en la palabra misma, como si fuese una fórmula mágica para muchos, ¿no?
o una herramienta que podemos manipular y desviándolo a nuestra manera. No es lo que dice. La palabra de Dios es la semilla, es la que brota y nos da vida. Por eso, si nosotros, la palabra reside en la fuente que es la palabra, ¿quién es? El soberano, es Dios, es Jesús, es el Espíritu Santo. Nosotros vamos a poder recibir sanidad para nuestros cuerpos agotados. Vamos a espiritual, emocional, económica. ¿Por qué? Porque Él está en control. Y voy a entender que Dios me quiere así. Y yo quiero torcer a veces lo que Dios me pide que haga. Acá la Escritura nos enseña conscientemente, ¿no?, que el poder no emana de la palabra en sí misma, sino en la fuente inagotable de esa palabra que es Dios mismo. Por eso la palabra de Dios es indispensable para nuestras vidas. La palabra de Dios es indispensable para nuestras propias vidas. Por eso, saben que en este tiempo, lo digo porque es importante entender este principio, porque hay una teología en este tiempo, ¿no?, que surgió más o menos en el siglo XX, una teología donde habla que utilizando bajo el manto del cristianismo, han implementado una distorsión fundamental del poder de la palabra, llegando a ser una herejía y una adulteración de la verdad. Y a veces esas raíces peligrosas las hemos introducido en nuestra iglesia creyendo que nosotros podemos cambiar algo con nuestra propia palabra, cuando en realidad lo que podemos hacer es pedirle a Dios y esperar en su voluntad si Él quiere hacerlo. Porque cuando esperamos en su voluntad se causa el efecto poderoso. Quiero, para ir cerrando, que entendamos que cuando Jesús habla de la parábola y le dijo: si tuviese fe como un grano de mostaza y le decís a este monte, quítate, desarráigate, échate en el mar, no estaba enseñando a mover montañas, estaba enseñando a que tuviésemos confianza de que para Dios no había nada imposible. Y que todo lo que parecía imposible para Dios es posible si nosotros estamos en la perfecta voluntad de Él. Es por eso que a veces cuando distorsionamos esta palabra no recibimos lo que queremos. ¿Por qué? Porque pedimos mal. Por eso entender el poder de la palabra es fundamental en este tiempo para nuestras vidas. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Inclusive el texto a veces fue mal interpretado porque esta palabra, riqueza, no habla de una riqueza material, ignorando que el contexto que habla de la generosidad a los filipenses y la naturaleza de las riquezas en gloria, habla de las riquezas espirituales. Por eso es importante aplicar ese texto que dice: gracias a su voluntad. Por eso quiero cerrar este mensaje recordando en estos últimos días que el poder de la palabra de Dios se manifiesta de manera impresionante. ¿Por qué? Porque Mateo 24:14 habla de profecías, que el Evangelio sería predicado en todo el mundo, y ya su palabra está generando ese poder. Ya su confesión a través de su palabra está diciéndonos que su venida está cerca, pero no por el hecho de que Él venga hoy o mañana o pasado, pero tampoco tenemos que tenerla por tardanza, sino que estamos mucho más cerca que antes. 2024 años más cerca estamos de su venida. No, 25, ¿no? Yo estoy un año atrasado. Está medio dormido. Por eso es importante entender el poder de la palabra, que no reside en nosotros, sino reside en la fuente que es Dios. Cuando nosotros nos sujetamos en esa fuente, nos vamos a encontrar que estaríamos haciendo la voluntad de Dios y encomendamos nuestras vidas a su voluntad. Por eso es el momento que nos paremos, nos detengamos y miremos dónde Dios nos quiere llevar. ¿Qué es lo que querés hacer con nuestras vidas? Empecemos a entrar en el reposo de nuestro Señor y no cargar con ansiedades o situaciones que a veces descontrolan nuestros estados espirituales. Por eso, así como mientras esperamos con ansias la venida del Señor,
sigamos predicando el Evangelio, sigamos aferrándonos a la palabra de Dios y sigamos viviendo según su voluntad. Porque sabemos que su palabra se cumplirá y su venida será gloriosa y será admirable para todos nosotros. Quiero orar por ustedes. Tenía para compartir un poco más, pero veía que se estaban durmiendo. Quiero orar por ustedes. Quiero que juntos entendamos este principio de la palabra. Quiero que ahí donde estás, decirle: Señor, abro mi corazón en esta hora, porque quiero recibir el conocimiento, la sabiduría que viene de lo alto, para poder entender y comprender tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Señor, aquí estoy. Ahora déjame orar por vos, Padre, Dios del cielo y de la gloria, te doy gracias. Sé que tú estás en control. Te ruego que esta palabra, Señor amado, haya impactado los corazones de cada uno de ellos para que puedan reflexionar en el plan y en el propósito que tú tienes para cada una de sus vidas. Para que el poder del Espíritu Santo, Señor, esté siendo derramado en plenitud en ellos, Señor. Y aquellos que están contristados en el Espíritu, Señor, que esas barreras que impidan fluir tu presencia caigan, se rompan, y que el poder de tu presencia esté obrando en favor de ellos en este día. Señor, permite, Señor amado, en esta hora que tú te puedas revelar en plenitud en ellos, Señor. Que todo corazón afligido, toda mente atormentada, toda situación, Señor, que esté impidiendo que ellos puedan estar conectados plenamente en ti, Señor. Derriba toda actividad religiosa de sus mentes, Señor. Todo acostumbramiento, Padre amado, todo lo que impide, Señor, que ellos realmente tengan una verdadera conexión contigo, ponelo por tierra, Dios. Ahora en el nombre de Jesús, renueva sus corazones, renueva las fuerzas, renueva sus vidas, Señor. No te lo pido, te lo ruego, te lo suplico, Señor amado. Quita, Señor, toda atadura mental, toda resistencia religiosa, arráncalo en el nombre de Jesús. Padre, despierta los corazones. Ten piedad, oh Dios. Ten misericordia. Da fuerzas al cansado, Señor. Renueva las fuerzas de aquel que no tiene ninguna, Señor. Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Me alineo a tu voluntad. Bendice, Señor, a mis hermanos en este día. A los que están en este lugar, a los que están conectados en las redes sociales, bendícelos, Señor. Te lo suplico, Padre. Ahora en el nombre poderoso de Jesús, extiende tu mano poderosa. Señor, bendice a los que no han podido llegar hoy, Señor. Ahí en sus casas, donde estén. Bendícelos, tócalos, oh Dios. Aquellos que se conectan en las redes sociales, bendícelos, Padre, guárdalos, despiértalos a esta nueva realidad espiritual. Que el poder reside en ti, Señor, en tu palabra, en tu voluntad, en tu propósito, en tus planes, Señor. Señor amado, prepara cada corazón para que este lunes, cuando comiencen toda actividad laboral, cuando salgan de esta casa, ellos puedan sentirse acompañados y apoyados contigo, Dios, en este tiempo. No los dejes solos, oh Dios. Toma sus vidas en tus manos. Toma cada una de sus vidas en tus manos, Señor. Santifícalos, purifícalos, líbralos de toda atadura en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Tú estás en control, por eso te adoro. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Adora al Señor con un aplauso fuerte a Jesús. Gracias. Bueno, antes de continuar alabando y adorando a Dios, mientras las chicas se preparan para alabar y adorar, quiero